emprendedor, emprendimiento. Hoy todo el mundo habla, parece que el ser emprendedor está de moda. La escuela habla de emprender, la sociedad habla de emprender, el gobierno habla de emprender. Todo el mundo está hablando de emprendimiento. Todo el mundo quiere ser emprendedor. Pero ¿qué tipo de emprendimiento? Pero vamos a definir. Emprender, por su definición, es iniciar algo. Hablamos en términos de economía, es iniciar un negocio. Entonces, cuando vamos a iniciar un negocio, ¿qué tipo de negocio vamos a iniciar? Hoy estamos en el siglo XXI y todo el mundo habla de este tema. Déjame decirte, en los años 70, en los años 80, cuando tuve la oportunidad de estudiar, de prepararme en un nivel primaria, en un nivel secundaria, preparatoria, la universidad, no se hablaba de esto. Se hablaba de que tú tuvieras una profesión y que esa profesión te iba a permitir tener un estilo de vida en el cual todos queríamos en ese momento, que era vivir con tranquilidad, con paz. No fue así. Señores, hoy quiero platicarte que durante más de 20 años, donde me preparé para tener una profesión, y lo cual lo hice, terminé una carrera como contador público, y que todo mundo me prometía que eso era el medio que me iba a dar la oportunidad de vivir bien. Obviamente, cuando tú estás en un nivel académico, cuando tú estás estudiando, cuando tú eres estudiante, pues todavía no sabes lo que se vive en un mundo laboral. Vives emocionado de terminar una carrera para poder incursionar en ese mundo laboral. Hoy te quiero platicar mi historia, parte de mi historia. Yo como contador público, cuando terminé, me enfrenté a ese mundo laboral. Yo le he denominado el vivir en una jungla. Así es, señores, así es, muchachos. Una jungla en el cual tienes que aprender a librar esos peligros, tienes que aprender a defenderte, tienes que aprender, ¿por qué? Porque si no aprendes, te comen, y te comen vivo. Ahí impera la ley del más grande se come al más chico. Entonces empiezas a entrar en ese mundo donde tú crees que a lo mejor el comportamiento del jefe, el comportamiento de los compañeros, solamente depende de esa empresa. Hoy te puedo decir que por más de 20 años ejercí mi profesión, donde estuve en diferentes empresas y donde estuve también en diferentes dependencias a nivel gobierno, es más, en dependencias autónomas. Creí que solo se trataba de un actor. No es así, señores. Ese es el mundo, donde empiezas a encontrarte cuando tú sales de ese nivel académico y donde te enfrentas y entras a ese mundo laboral y te enfrentas a conceptos que tú ni siquiera por acá imaginabas, donde empiezas a entender conceptos como lo que es la grilla laboral, donde empiezas a entender lo que es la congeladora, donde empiezas a entender que es ese mundo donde impera el influyentismo, donde impera el compadrazgo, donde impera las palancas. Muchas veces me han dicho, es que a mí me gusta la justicia. Y yo les digo, ¿y dónde estás trabajando? ¿O dónde estás? Dice, estoy trabajando. Le digo, miren, en cualquier empleo no hay justicia. Y si tú has pasado por un empleo o estás laborando en un empleo, tú lo sabes que no hay justicia. ¿Por qué? Porque no hay el reconocimiento. No hay el reconocimiento que tú te mereces. Porque siempre va a estar un jefe o siempre va a haber un empleado. Ese mundo yo lo viví durante más de 20 años. Y déjame decirte mi experiencia, no me gustó. No quise. Entonces, ahí es donde nace el emprendimiento. Por eso hablamos de que el empleo es bueno para empezar, pero no para terminar. Hoy déjame decirte que cuando yo no quise ver mi futuro como el que ya veía de mis demás compañeros. Yo no quise ser el Gutierritos de la oficina. Yo no quise terminar en un archivo, en una bodega, o de IBM, como normalmente se le conoce. Yo no quise formar parte de eso.
Por eso es que busca una opción que todo mundo, cuando uno está en el área laboral y no nos alcanza el recurso, no nos alcanza para vivir, buscamos una forma de generar otro ingreso y ahí es donde empieza el emprendimiento. Por eso les digo que el emprendimiento nace por la necesidad, en este caso, la necesidad de generar un dinero extra. Y este dinero extra, pues obviamente lo que nosotros conocemos es a través de un negocio que nos permita generar ese dinero extra en el cual te permita vivir. Y ahí es donde nace el emprendedor. Entramos en ese mundo de los negocios, pero entramos en ese mundo de los negocios con total ignorancia. La gran mayoría, y no me dejarán mentir, la gran mayoría cuando empezamos a emprender, emprendemos a ciegas. Creemos que el emprender solamente se trata de un capital y poder vender algo. Comprar una mercancía y poder distribuirla. Por eso la gran mayoría dicen, pues es que yo ya tengo un negocio, pero no tenemos la capacitación, no tenemos el entrenamiento, no tenemos la visión. Yo también, al igual que muchos, emprendí a ciegas. Y cuando emprendí, te estoy hablando hace más de 20 años, tuvimos nosotros, mi esposa y yo, negocios de ropa infantil. Y estos negocios emprendimos con toda la fe y con toda la esperanza, pensando que nos iba a permitir tener un estilo de vida donde podíamos vivir tranquilos. Todo iba bien. Si conoces personas que tienen negocios, pregúntales. Hace 20 años todo se vendía. Bueno, bonito, caro, barato, todo se vendía. Pero no contábamos con que el mundo iba a cambiar. Y ese mundo cambió, señores. Por eso es que el mundo se globalizó. En mi caso, empezaron a llegar empresas que yo les llamo los tiburones, empresas departamentales, empresas de autoservicio. ¿Cómo compites con esos tiburones? ¿Cómo te enfrentas a este tamaño de tiburones cuando ellos tienen capital y tienen todo un sistema de distribución y de negocio en el cual compites? Ahí es donde me di cuenta que sí estaba bien, el negocio me permitía generar dinero, pero no tenía calidad de vida. ¿Y sabes por qué? Porque no tenía tiempo. Porque en el mundo tradicional, para ganar más dinero tienes que trabajar más. Y eso, con el paso del tiempo, viene siendo una trampa, viene siendo tu esclavitud, porque ahora no lo sueltas porque es de ahí donde sale tu sustento. Entonces, déjame decirte que por más de 19 años yo incursioné, no es malo, yo siempre he dicho, el emprender no es malo, pero tienes que emprender con información. El emprendimiento, cuando tú emprendes y después de 19 años, donde tú ves que no avanzas, ahí es donde entonces tú te empiezas a hacer preguntas inteligentes. ¿Qué está pasando? Pero tú desconoces qué es lo que está sucediendo en la economía global. ¿Cómo compites con esas empresas? Ahí es donde empecé. Ahí fue un punto crucial en mi vida donde hubo una persona que me habló de un negocio que me iba a permitir un estilo de vida al que yo añoraba. Un negocio que yo podía iniciar a un nivel empresarial. Y que este negocio lo podía desarrollar en cualquier parte del mundo. Y tenía una característica muy especial. Este negocio estaba parado sobre un programa educativo. Que lo que iba a hacer ese programa educativo iba a hacer cambiar mi mentalidad, aprender a pensar como empresario. Como todo contador, somos escépticos, como todo ingeniero, como todo abogado, somos escépticos. Y cuando llega este tipo de información, lo que empiezo a hacer es evaluarla. Y me doy cuenta del poder que tiene la información. Donde empiezo a escuchar audios de este programa educativo, donde empiezo a escuchar líderes, empresarios de este programa educativo, donde empiezo a leer libros de este programa educativo y que me empiezan a hablar de que se puede lograr y se puede construir un proyecto de vida, que se puede construir un negocio que te permita vivir en libertad.
Y eso fue lo que conectó conmigo. Tengo más de 6 años estudiando. Por eso hablo que el emprendimiento es una carrera. Si tú quieres ser emprendedor, tienes que estudiar, porque el emprendedor no solamente se trata de poner un negocio, se trata de aprender habilidades que tiene un empresario. Ese empresario que tiene que tener el empresario tiene que aprender inteligencias que normalmente no se nos dan en la escuela. La inteligencia social es importante para desarrollar un negocio. La inteligencia emocional, la inteligencia financiera, la inteligencia empresarial. Hoy déjame decirte que trabajamos en esta incubadora y que este tipo de inteligencias se basan en programas que han tenido resultados en mucho tiempo. Esto no es improvisado, señores. Este proyecto es el prototipo de una nueva forma de pensar en el futuro. Hoy te puedo decir que la gente, las personas, cuando inician un negocio, lo inician pensando que generando más ingresos van a tener libertad. Hoy déjame decirte que no es así. Hoy, cualquier negocio que tú inicies, cualquiera, tienes que pensar no solamente en generar ingresos, sino tienes que pensar en generar activos. El activo te va a permitir generar dinero, pero también tiempo. Y eso se traduce en un solo concepto: libertad.